Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El desierto carmesí se extendía hasta donde la vista no alcanzaba, como un océano de fuego petrificado. Elías caminaba solo, con la ropa desgastada por el viento y la arena pegada a la piel como una segunda capa. No tenía destino, solo el instinto de seguir adelante, lejos del puesto minero donde lo habían traicionado, lejos de los recuerdos que aún dolían. El sol colgaba inmóvil en el cielo como un ojo implacable. Elías no esperaba encontrar nada en esa extensión de muerte, pero entonces la vio. Una cúpula metálica semienterrada entre dunas, cubierta por óxido y el tiempo. Era una nave, antigua, olvidada por el mundo. Un susurro del pasado. Se acercó con cautela, con la mano en su viejo fusil. No emitía señales, ni luz, ni sonido. Forzó la entrada con esfuerzo y entró en la penumbra caliente de su interior. El aire era denso, cargado de silencio. Cada paso retumbaba como un eco lejano. Y entonces, en el corazón de la nave, entre cables sueltos y paneles caídos, ella se alzó. Alta. Inmóvil. Piel azul oscuro que parecía absorber la luz. Ojos dorados, grandes, casi líquidos, que lo miraron como si lo conocieran desde siempre. Su cabello negro flotaba suavemente, como si aún existiera gravedad nula alrededor de su cuerpo. Elías se congeló. No por miedo. Por algo más profundo. Como si el tiempo se suspendiera en ese instante. Como si toda su vida lo hubiera llevado a ese momento. La mujer no decía nada. Solo lo miraba. Había algo roto en ella, pero también algo poderoso. Una quietud peligrosa. Una pena enterrada. Él dio un paso. Un solo paso. No quería asustarla. ¿Estás viva? Ella parpadeó lentamente. Y entonces su boca se movió. Sus labios temblaron. La voz salió rota, como si no se hubiese usado en años, apenas un murmullo rasgado por el olvido. Tú. Solo eso. Una palabra. Pero en su tono, Elías sintió el peso de una historia enorme, como si en ese susurro estuviera contenida una eternidad de dolor, de soledad y esperanza. Elías no respondió. No podía. Porque, sin entender por qué, sentía lo mismo. No sabía su nombre. No sabía quién era, de qué planeta venía, ni qué hacía en esa nave oxidada perdida en el desierto. Pero en su mirada dorada había un lazo invisible. Algo antiguo. Algo que acababa de despertar. Y ya no estaba solo. Esa noche, Elías no encendió fuego. No por falta de leña o miedo al calor del desierto, sino porque algo en la presencia de ella pedía oscuridad. Como si el fuego pudiera asustarla, como si la luz fuera algo que prefería dejar fuera. La mujer lo seguía. Caminaba a unos pasos detrás, en completo silencio, como si el viento le diera instrucciones. Sus pies apenas hacían ruido sobre la arena. No hablaba. No pedía nada. Pero no lo dejaba solo. Elías encontró refugio en una grieta de piedra, lo bastante grande para dos cuerpos. Allí extendió su manta, sacó agua de su cantimplora y se la ofreció. Ella no la tomó. Solo se sentó frente a él, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, observándolo. No tienes que decir nada, dijo él, más para sí mismo que para ella. Pero si me sigues, por lo menos acepta esto. Le tendió el agua una vez más. Esta vez, después de un momento eterno, sus dedos delgados tomaron la cantimplora. Bebió, con calma, sin apartar los ojos de él. Luego se la devolvió, y Elías notó que por primera vez había algo humano en ese gesto. No por la forma, sino por el agradecimiento no dicho. Pasaron horas sin hablar. Elías contaba las estrellas, hablaba en voz baja, como si contara cuentos a un fantasma. Le habló de su infancia en la Tierra, de cómo terminó trabajando para traficantes de chatarra en los cinturones orbitales, de cómo vio morir a su hermano en un accidente causado por codicia ajena. No esperaba respuesta, pero hablar le aliviaba. La mujer lo escuchaba. Siempre lo miraba a los ojos. Nunca lo interrumpía, ni cambiaba de posición. Era como si lo estudiara, como si midiera cada palabra que salía de su boca. Cuando el viento sopló más fuerte, ella se movió por primera vez sin mirar.
Se acercó hasta él y se sentó a su lado, tan cerca que sus brazos se rozaron. Su piel era fría, pero no incómoda. Era como tocar el agua de un lago profundo. Elías no se movió. El contacto no lo asustaba, al contrario, lo llenaba de una extraña calma. Y entonces, sin aviso, ella habló. Su voz fue apenas un murmullo, tan bajo que Elías pensó que lo había imaginado. «Me llamo Naila». Elías giró el rostro hacia ella, sin decir palabra. No hablaba, desde hace años. Él tragó saliva. No porque tuviera miedo, sino porque comprendía que esas pocas palabras significaban algo inmenso. Era más que una presentación. Era una puerta que se abría. «¿Por qué ahora?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si dudara. Luego, con la voz temblorosa, apenas audible. «Porque tú no me pediste que lo hiciera». Elías cerró los ojos un segundo. No sabía qué significaba exactamente eso, pero comprendía lo esencial. Ella se había aferrado a ese silencio como a una armadura. Y por alguna razón, junto a él, esa armadura empezaba a agrietarse. Pasaron la noche en silencio otra vez. Pero esta vez no fue vacío. Fue compañía. Y cuando Elías cerró los ojos, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con muerte ni traición. Soñó con una voz. Suave. Azul. Viva. El sol aún no asomaba cuando Elías despertó. Durante un instante, creyó que estaba solo, que lo de la noche anterior había sido una ilusión provocada por el calor y la soledad. Pero cuando giró la cabeza, la vio. Naila dormía sentada, con la espalda apoyada en la roca, el mentón levemente inclinado hacia el pecho. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero sus dedos se movían suavemente sobre su propia muñeca, como si tejieran pensamientos invisibles. Elías se quedó viéndola, sin moverse, sin querer romper el instante. La piel azul de Naila parecía absorber la luz suave del amanecer. Era hermosa de un modo que escapaba a cualquier lógica. No por la forma, sino por el contraste. Era una criatura claramente forjada en la adversidad, y sin embargo había en ella una delicadeza indestructible. Él desvió la mirada, respetando su espacio, y salió a buscar algo de alimento entre las provisiones que cargaba. Cuando regresó, ella estaba despierta. Lo observaba en silencio, pero había algo distinto en sus ojos. Más abiertos. Más vivos. Elías se sentó junto a ella y le ofreció un trozo de pan seco y una fruta deshidratada. Naila aceptó sin hablar. Comieron juntos, cada bocado compartido como un pacto silencioso. Después, mientras el calor empezaba a hacer vibrar el aire, Naila se levantó. El movimiento hizo que su túnica rota cayera levemente sobre un hombro, dejando al descubierto una parte de su espalda. Elías vio las marcas. Cicatrices profundas, finas pero numerosas, cruzaban su piel como raíces de un árbol que había crecido en terreno árido. No eran heridas de guerra. Eran de tortura. Eran castigos. Naila notó su mirada. Se giró lentamente hacia él, con los ojos encendidos, como si esperara rechazo, juicio o miedo. Pero Elías no se apartó. No frunció el ceño. Solo se levantó y se acercó con calma, paso a paso, hasta estar frente a ella. ¿Quién te hizo eso? Naila bajó la mirada. Tardó en responder. Su voz salió apagada, cargada de años. Mi propio pueblo. Mi voz fue un crimen. Mis ideas, una amenaza. Me encerraron. Me silenciaron. Me rompieron. Elías levantó una mano con suavidad y la posó sobre su hombro, con un cuidado casi reverencial. Naila no se apartó. Cerró los ojos y su cuerpo tembló bajo el contacto. No de miedo. De vulnerabilidad. No estás rota, dijo Elías. Estás viva. Y eres fuerte. Ella abrió los ojos, sorprendida por la certeza en su voz. Sus pupilas brillaron como metal líquido. No respondió, pero el silencio entre ellos cambió de forma. Se volvió cálido. Casi íntimo. Ese día no caminaron. Se quedaron refugiados bajo la sombra de la roca, lejos del sol abrasador. Naila habló poco, pero se dejó escuchar. Compartió fragmentos de su historia, a pedazos, como piezas de un cristal roto.
Y cuando cayó la noche, no se sentaron frente a frente. Naila se recostó junto a él, tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Elías sintió el roce de su mano buscando la suya. No la tomó de inmediato. Solo dejó que sus dedos se tocaran, sutilmente, como una promesa no dicha. Ella lo miró, y sus labios se curvaron apenas en una sonrisa que parecía nueva, nacida solo para él. «Tú me hiciste volver», susurró. Elías sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Luego, con una ternura que no creía tener, se inclinó y rozó sus labios con los de ella. Fue un beso lento, sin urgencia, como si sus almas quisieran reconocerse antes que sus cuerpos. Naila se quedó con los ojos cerrados, abrazada a su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Y Elías, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. No sabía cuánto tiempo les quedaba. No sabía qué peligro vendría después. Pero en ese instante, bajo el cielo estrellado, no existía nada más. Solo ellos. El amanecer llegó teñido de rojo. No por el sol, ni por la arena que siempre parecía arder, sino por una inquietud en el aire. Elías la sintió antes de abrir los ojos. Una presión en el pecho. Un presentimiento. Naila ya estaba despierta. Sentada sobre una roca, con la mirada clavada en el horizonte. Sus ojos dorados no parpadeaban. Sus dedos apretaban con fuerza un trozo de metal que había arrancado de su antigua nave. Era lo más parecido a un arma que tenía. Elías se incorporó, aún medio dormido, pero cuando notó la tensión en su cuerpo, el aire se volvió más denso. «¿Qué ves?» Ella tardó un segundo en responder. Su voz sonó firme, pero baja. «Vienen por mí». Elías no preguntó quiénes. Lo supo por su tono. Por la forma en que lo dijo. No era una suposición. Era certeza. Se levantó de inmediato, recogió su fusil y revisó los cartuchos. Solo le quedaban 5 disparos. No era suficiente. Nunca lo era. ¿Cuántos? 5. 4 hombres. Uno no es humano. Elías la miró. Ella no se giró. Sabía exactamente dónde estaban, qué distancia los separaba, cómo se movían. Había algo en su voz, una memoria de batalla dormida que despertaba con cada palabra. «Los del Consejo Sombrío», agregó Naila. «Cazadores. Me quieren viva». «¿Por qué?» «Porque cuando hablo, tiemblan». Elías tragó saliva. No por miedo, sino por la intensidad en su mirada cuando finalmente lo miró. Sus ojos ya no estaban rotos. Estaban encendidos. «Entonces no vas a dejarlos que te atrapen». «No. Pero no quiero que mueras por mí». Él se acercó a ella. Le sostuvo el rostro con ambas manos, como si necesitara anclarla al presente. «No vine hasta aquí para verte desaparecer. Si luchas, lucho contigo». Ella cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, asintió. No huyeron. Buscaron una posición alta, detrás de una formación rocosa. Elías colocó trampas con lo poco que tenía. Naila dibujó símbolos en la arena, en un lenguaje que él no comprendía, pero que parecía alterar el aire alrededor. El viento se volvió más agudo. Las sombras más largas. Y entonces llegaron. Aparecieron sobre una duna, figuras oscuras cubiertas de armaduras ligeras. Uno de ellos era más alto, de piel metálica, ojos sin pupilas. Un guerrero sintético. Los otros 4 eran humanos, mercenarios con insignias negras. Todos llevaban rifles de pulso. El líder dio un paso al frente. Naila del linaje caído. «El consejo te reclama». Ella se levantó, lentamente, con la lanza improvisada en la mano. Su voz salió clara, sin temblor. «Que vengan por mí». Elías disparó primero. Uno de los humanos cayó con un grito antes de saber de dónde venía el disparo. El segundo intento falló por milímetros. El combate estalló. Ráfagas de energía cruzaron el aire. Elías rodó sobre la arena para evitar un disparo y se cubrió tras una roca. Naila avanzó como un rayo azul. Su cuerpo se movía con una agilidad antinatural, como si la gravedad no la afectara. Saltó sobre uno de los atacantes y con un giro veloz lo desarmó.
Un segundo después, su lanza le atravesó el pecho. El guerrero sintético cargó hacia ella con una fuerza brutal. Naila alzó la mano y gritó una palabra que no era humana. Una onda invisible se liberó de su cuerpo, levantando arena y roca. El guerrero se detuvo un segundo, como si su sistema interno fallara. Elías lo aprovechó. Disparó al núcleo del pecho y el cuerpo metálico colapsó con un estruendo seco. Solo quedaba uno. El último mercenario huyó sin mirar atrás. Cuando todo terminó, la arena estaba salpicada de sangre. Elías cayó de rodillas, exhausto. Naila se acercó a él y se dejó caer a su lado. Tenía un corte en la pierna y su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban de vida. ¿Estás bien?, preguntó él, tocándole el rostro. Sí, pero esto no ha terminado. Elías la abrazó. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de todo lo que acababa de liberar. Ahora saben que no estás sola. Ella apoyó la frente contra la suya. Su voz, apenas un suspiro, fue más fuerte que todo lo que había dicho antes. Gracias por no soltarme cuando yo ya me había rendido. La noche cayó sobre el desierto teñida de rojo. Pero entre ellos, el calor no venía del sol. Venía de una promesa sellada con sangre, fuego y amor. La herida en la pierna de Naila sangraba más de lo que ella admitía. Elías la cargó sin preguntar, con los brazos firmes y el corazón latiendo como un tambor de guerra. No caminó. Corrió. A través del desierto, con los ojos ardiendo por el polvo y la garganta cerrada por el miedo. No al enemigo, sino al pensamiento de perderla. Encontró refugio entre las ruinas de Itora, una ciudad olvidada, devorada por las dunas. Torres partidas como huesos, murallas hechas de memoria. Allí, en lo que quedaba de un antiguo templo, la depositó con cuidado sobre una losa de piedra cubierta de símbolos tallados. Naila apretaba los dientes, sudor perlando su frente. Elías rasgó su camisa y vendó la herida con todo el cuidado que pudo. Ella no dijo nada. Solo lo miraba con una mezcla de dolor, asombro y otra cosa más profunda, más íntima. «Te juro que no dejaré que te toquen otra vez», susurró él. «Ya me tocaron», respondió ella con una voz apagada, cargada de historia. «Desde antes de que tú nacieras. Desde antes de que yo misma supiera quién era». Elías se sentó junto a ella, sin soltar su mano. La oscuridad se filtraba entre las grietas del techo roto, pero en sus ojos había una luz constante. Le pidió que hablara. No por curiosidad, sino porque sentía que lo necesitaba, que debía compartir lo que llevaba dentro antes de que se pudriera. Y Naila habló. Le contó del linaje caído, una línea de sabias guerreras que usaban su voz para alterar la materia, manipular energía, calmar tempestades o iniciar revoluciones. Su don era herencia y maldición. El consejo sombrío las temía. Las odiaba. Las cazaba. La primera vez que hablé en público tenía 13 años. Las paredes vibraron. Los guardias huyeron. Mi madre me protegió. Pagó con su vida. Elías no la interrumpió. La escuchaba con el pecho apretado y el alma desnuda. Fui traicionada por los míos. Mi voz sellada. Mi nombre borrado. Me encerraron en una cámara donde el silencio era ley y el dolor era rutina. Allí aprendí a callar. A sobrevivir. A no sentir. Hizo una pausa. Su mano tembló en la de Elías. Y entonces, apareciste tú. Y dijiste mi nombre sin saberlo. No entiendo. Cuando entraste en la nave y preguntaste si estaba viva, lo hiciste sin miedo, sin desprecio, sin órdenes. Solo quería saber si yo era alguien. Fue la primera vez en años que no me sentí una cosa. Elías la miró, sin saber qué decir. Solo sintió que algo dentro de él también sanaba al escucharla. Naila se incorporó un poco. El vendaje ya estaba empapado, pero ella no parecía notarlo. Tú me devuelves la voz, Elías. Pero hay algo más. Algo que debes saber. Su mirada era más seria que nunca. Si decido usarte como escudo, podré sobrevivir a lo que viene. Si decido amarte, podríamos morir juntos. Elías no necesitó pensar. Prefiero morir contigo que respirar sin ti.
Naila no respondió con palabras. Solo se inclinó y lo besó con una urgencia que no había mostrado antes. Un beso crudo, vivo, hecho de deseo contenido y dolor transformado en esperanza. Sus cuerpos se buscaron como si no existiera más tiempo, como si solo quedaran horas antes del final. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Sus frentes juntas. Sus dedos entrelazados. «Si muero», dijo ella, con una sonrisa apenas visible, «será contigo». Elías la miró fijamente, con los ojos llenos de fuego. «Pero antes, haremos que el universo recuerde tu nombre». Y en la distancia, entre los escombros de Hitora, se encendieron luces. No estaban solos. La batalla final se acercaba. Y esta vez luchaban no por escapar, sino por amar libres. La noche envolvía las ruinas como una lengua de sombra líquida. Elías y Naila, sentados entre columnas rotas y muros antiguos, observaban las luces acercarse desde el horizonte. No eran estrellas. Eran naves. 6, tal vez 7, con motores que rugían como monstruos metálicos devorando el aire. No había lugar a dudas. El Consejo Sombrío no pensaba negociar. Naila se levantó despacio. La herida en su pierna aún dolía, pero su cuerpo se mantenía erguido por una fuerza más grande que el sufrimiento. Se despojó de la túnica rota que llevaba desde que Elías la encontró. Debajo, su piel estaba marcada con símbolos de su linaje, antiguos y olvidados, pero ahora encendidos con una tenue luz azul que parecía respirar con ella. Elías la observó en silencio. Había algo sagrado en ese instante. Como si ella estuviera volviendo a ser quien era antes de las cadenas, antes del cautiverio. Una reina sin trono. Una voz sin coro. Una llama esperando el viento. ¿Estás lista?, preguntó él, con el fusil ajustado al hombro. Siempre lo estuve. Solo necesitaba recordar quién era. Ella alzó los brazos y murmuró palabras en un idioma que no pertenecía a ningún mundo registrado. La arena vibró. Las ruinas temblaron. Fragmentos de energía comenzaron a girar a su alrededor como hojas atrapadas en una tormenta. Cuando las naves aterrizaron, los soldados bajaron en formación. Más de 20, armados hasta los dientes, con armaduras negras y cascos sin rostro. Uno de ellos, un comandante alto con ojos como cristales oscuros, dio un paso al frente. «Ríndete, Naila del linaje caído. Tu tiempo ha terminado». Ella avanzó sin miedo, su voz rompiendo el aire como un rayo sereno. «Mi voz no ha hecho más que empezar». Antes de que pudieran disparar, Naila habló. Una sola palabra. Una sílaba potente, perfecta, como el eco de un trueno en medio del silencio. La onda se expandió como una ola invisible. Los soldados retrocedieron, confundidos. Sus visores se agrietaron. Sus armas vibraron en sus manos. Algunos cayeron de rodillas, sangrando por los oídos. Elías corrió entre ellos como un vendaval de acero. Disparaba con precisión, sin miedo, cada bala como una promesa cumplida. Se movía con la certeza de quien sabe que el amor lo mira, que cada paso es por ella. Uno a uno, los soldados cayeron. Algunos huyeron. El comandante intentó levantar el brazo para activar un explosivo remoto, pero Naila lo miró fijamente. Sus ojos se encendieron. Dijo otra palabra. Él cayó como una hoja marchita. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban ellos. Rodeados de cuerpos, de escombros, de la respiración agitada de una victoria imposible. Naila cayó de rodillas. No por debilidad, sino por la fuerza que le costó no destruir más de lo necesario. Elías corrió hacia ella, la sostuvo entre sus brazos y la abrazó con todo el amor que su cuerpo podía contener. Ella le sonrió. No había sangre en sus labios esta vez. Solo luz. «Lo hicimos». «Lo hiciste tú», respondió él, acariciándole el rostro. «Pero yo estaba aquí para ver cómo lo hacías». «No. Lo hicimos juntos. Siempre juntos». Pasaron la noche en las ruinas, no como fugitivos, sino como sobrevivientes. Naila apoyó su cabeza en el pecho de Elías, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue vacío. Fue paz. Días después, naves rebeldes llegaron a Hitora. Mujeres como ella. Voces silenciadas.
almas rotas que aún ardían. Vinieron porque sintieron su llamado. Porque su grito, aquel que había resonado en el aire, les recordó que no estaban solas. Naila fue recibida como líder no por imposición, sino por amor. Por respeto. Elías permaneció a su lado. No como guardián. No como salvador. Como compañero. Meses después, fundaron un nuevo asentamiento sobre las ruinas. El desierto carmesí floreció, no con flores, sino con libertad. Con palabras. Con miradas. Con una nueva historia. Y una noche, mientras el viento susurraba entre las piedras, Naila tomó la mano de Elías y le susurró al oído. «Ya no soy silente». Él la besó con una sonrisa. «Y yo, ya no estoy perdido». Y así, en un rincón olvidado del universo, dos corazones rotos se encontraron, se curaron y aprendieron a cantar juntos. Sin cadenas. Sin miedo. Y sin final.